En la naturaleza hoy en día estamos expuestos a muchos tipos de radiación, pero hay diferencias entre la radiación que ioniza y la radiación que no ioniza. En este momento vamos a hablar solamente de la radiación ionizante. Esto quiere decir que es un tipo de radiación que tiene mucha energía y es capaz de arrancar electrones de los átomos, es decir, ionizar. En este momento vamos a explicar cómo se producen las partículas alfa. Para este caso utilizaremos como ejemplo un átomo de uranio. El uranio, al ser un átomo muy inestable, empieza a liberar pares de nucleones. Dichos pares de nucleones tienen la misma estructura que el ion helio 2 positivo. A este fenómeno se le conoce como desintegración alfa. Dado que las partículas alfa son muy másicas, su capacidad de penetración en la materia es muy baja, presentando una elevada pérdida de energía por unidad de longitud recorrida. Asimismo, debido a su carga eléctrica en su interacción con otros átomos, se desprende un gran número de electrones orbitales, con lo que producen una elevada densidad de ionizaciones. Como la masa de las partículas alfa es miles de veces superior a la de los electrones con los que colisiona, sus trayectorias son prácticamente rectilíneas, como puede constatarse en la imagen que se muestra. Ahora explicaremos acerca de la partícula beta. Primero que nada, es necesario entender qué es un decaimiento beta. Este es un fenómeno en donde un átomo por sí solo busca estabilizarse. Esta estabilización se busca liberando un electrón o un positrón, dependiendo del tipo de decaimiento que sea. A ese positrón o ese electrón se le llama partícula beta. Es necesario recalcar que en este decaimiento beta, el positrón o electrón dispersado siempre sale disparado acompañado de una partícula llamada neutrino o antineutrino, dependiendo de si el decaimiento es beta positivo o beta negativo. Cabe recalcar también que la partícula beta, al ser mucho menos másica que la partícula alfa, también tendrá mucho mayor poder de penetración. Un ejemplo de la producción de rayos gamma es la aniquilación de pares, en donde interactúan una partícula beta menos y una partícula beta positivo. Al incidir estas dos partículas, se produce una reacción en donde se libera energía en forma de rayos gamma. Estos rayos gamma salen dispersados con un ángulo de 180 grados entre sí. Los dos rayos tienen la mitad de la energía inicial que tenían las dos partículas, beta más y beta menos. Como ya vimos, los rayos gamma son muy energéticos y por eso tienen muchas aplicaciones. Pero, ¿de verdad para qué nos importan los rayos gamma? ¿Qué función tienen? Ok, no, para esto no. Pero los rayos gamma sí tienen una función muy importante. Entonces vamos a empezar a hablar de para qué nos sirven los rayos gamma. Una de las aplicaciones más importantes de los rayos gamma es la medida de espesores, así también como de densidades, de volúmenes y de flujos. Vamos a concentrarnos ahorita en la medida de espesores, que es una de las aplicaciones más usadas en la industria. El coeficiente de atenuación lineal se ha corroborado para distintos materiales experimentalmente, haciendo incidir rayos gamma, que son fotones altamente energéticos, sobre un mismo material y poniendo placas de diferentes espesores. Lo que se hace es medir la radiación incidente y la radiación que logra atravesar, la intensidad de la radiación que logra atravesar. La forma en que se mide el grosor de una placa de algún material es la siguiente. X es el espesor de la placa. Estos son los fotones incidentes. Estos los fotones dispersados por el efecto Compton. Este es el detector de radiación que mide la intensidad de rayos gamma que logró atravesar el material sin interactuar.
Estos son los fotones absorbidos debido al efecto fotoeléctrico, que para rayos gamma son relativamente pocos, debido a que son fotones muy energéticos y el efecto Compton es el que predomina. Estos son los fotones que pasan sin interactuar. R es la distancia entre la placa y el detector, y tiene que ser considerable para evitar que fotones dispersados por el efecto Compton lleguen al detector. Para conocer el grosor de un material se puede utilizar la siguiente expresión. Donde Nx es la radiación, la intensidad de la radiación que logra atravesar el material, N sub 0 es la radiación incidente, y este término es la probabilidad de que un fotón logre atravesar el material sin interactuar. De este término, el μ es el coeficiente de atenuación lineal, que ya lo calculamos previamente, y la x es el grosor, espesor del material, que es lo que queremos encontrar. A continuación, compartiremos con ustedes algunos ejemplos de la radiación ionizante aplicados a la industria. La radiación es un importante elemento en la creación de polímeros. El inicio de la polimerización puede ser inducido por radiación. Se produce mediante un mecanismo de reacción vía radicales libres. Los polímeros son compuestos orgánicos cuya estructura está formada por la repetición de pequeñas unidades, llamadas monómeros. Estos sirven como catalizadores de entrelazamiento de los monómeros para así formar el polímero. Los neumáticos, equipos electrónicos, tuberías plásticas de agua, plásticos aislantes, son algunos ejemplos de materiales que se obtienen con esta tecnología. En la industria petroquímica se utilizan trazadores radioactivos, que no son más que isótopos agregados a la red de fluidos para hacer revisión de tuberías y verificar el correcto flujo de materia. En la industria de alimentos, la radiación ionizante es una alternativa a los conservadores, donde pequeñas dosis de radiación ionizante matan microorganismos que puedan quedar en el producto, extendiendo la vida de estos. Al tener un efecto esterilizante, la radiación ionizante evita el crecimiento de semillas y subestructuras de productos agrícolas. Así como en la industria de alimentos, en medicina se utiliza la radiación para esterilizar e instrumental equipo médico, así como sangre y otros fluidos suministrados al paciente. De forma parecida al uso en líneas de flujo en la industria petroquímica, los trazadores radioactivos son inyectados al paciente, pudiendo así hacer un mapeo de las líneas de flujo sanguíneo al detectar la radiación del isótopo en cuestión. En la industria metalmecánica se realizan ensayos no destructivos para detectar corrosión y fallas internas del material, muy similar a las radiografías con rayos X. Se hacen estudios de imagen con rayos gamma. Por otra parte, los rayos X y rayos gamma son muy utilizados en equipos de seguridad en puertos para detectar materiales peligrosos y mercancía ilegal. En la cámara de ionización, las partículas alfa provenientes del decaimiento del isótopo radioactivo americio 241 impactan las partículas de aire. De esta manera se forman iones positivos y iones negativos, los cuales son atraídos por el potencial de las placas, produciendo así una pequeña corriente detectada por el MOSFET. Al pasar humo por la cámara de ionización, los iones que aún quedan en la cámara se unen a las partículas de humo. Esto crea una variación en la microcorriente que había detectado el MOSFET. Es decir, el humo ralentiza la acción ionizante de las partículas alfa.